Oren por él, por Amén. César. Amén. Yo empecé a traducir cuando tenía... ¿Cuántos años tienes? 15. Yo empecé a traducir cuando yo tenía 17. I started translating when I was 17. Él tiene 15. I have 15. So, oren por él. Amén. Amén. Yo creo que necesitamos personas que apoyen en la obra. I think that people like Work. work better. Amén. Gloria al Señor. Glory to God. Yo no necesito agua. Si yo tomo agua, predico como 4 horas. If I drink water, I take 4 hours. Aleluya. Vamos a ponernos de pie Please stand. y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, We're going to go to the first scripture, Acts capítulo 6. chapter 6. Dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 6, versículo 8. It says the word of God, Acts 6, chapter 6, verse 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. And Stephen, full of faith and power, did great wonders and miracles among the people. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertinos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Then there arose certain of the synagogue, which is called the synagogue of the Libertines, and Cyrene, and Alexandrians, and of them of Cilicia, and of Asia, disputing with Stephen. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. And they were not able to resist the wisdom and the spirit which they spake. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Then they suborned them, which said, We have heard him speak blasphemous words against Moses and against God. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. And they stirred up the people and the elders and the scribes, and came upon him and caught him and brought him to the council. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. And set up false witnesses, which said, This man ceaseth not to speak blasphemous words against this holy place and the law. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá a este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. For we have heard him say that this Jesus of Nazareth shall destroy this place and shall change the customs which Moses delivered us. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. And all that sat in the council, looking steadfastly on him, saw his face, and his had been like the face of an angel. Vamos a orar. Let's pray. Padre, te damos gracias por tu palabra. Father, we give you thanks for your word. Te pedimos que nos ayudes, Señor. We ask for you to help us. Ven y abre la palabra a nosotros Come and open the word to us, para que podamos salir bendecidos. so we can leave blessed. Quita de nosotros todo lo que estorba. Take out anything of us that is bothering us. Padre, que nuestros cuerpos sean sanados. Father, for our bodies to be healed, Que nuestra mente esté puesta aquí. for our mind to be here, Padre, y que nuestro corazón esté en tu palabra. and our hearts to be in your word. Porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo. We ask this in the name of Jesus Christ. Amén. Pueden tomar asiento. Amen. Gloria al Señor. Glory to God. Esta noche This night, estamos estudiando el libro de los Hechos. we are studying the book of Acts. Y ya empezamos desde el capítulo 1. We have started from verse 1, Chapter 1. chapter 1. Y ahora hemos llegado al capítulo We 6. have reached chapter 6.
Una cosa que le falta a muchos creyentes del mensaje One thing that some of the message believers is missing es que no leen la palabra. is that they don't read the word. Escuchan el profeta, They hear the prophet, pero no leen la palabra. but they don't read the word. El profeta The prophet no está sobre la palabra, is not over the word. la palabra The word está sobre todo. is over everything. Si no se sabe la palabra, If you don't know the word, entonces no conoce a then Jesucristo. you don't know Jesus Christ. Por eso es que Dios ha puesto en mi corazón That's why Jesus has put in my heart que estudiemos la palabra. that we should Yes, study. amen. Y en esta noche quiero hablar acerca de sufrimiento. This time I want to speak about suffering. Sufrimiento por causa de Jesús. Suffering because of Jesus Christ. Amén. Sufrimiento por causa de Jesús. Suffering for the Because of Jesus because Christ. of Jesus Christ. Aleluya. Aquí está Esteban Here is Stephen, y él está predicando la palabra. and he's preaching the word. ¿Qué era Esteban en la Biblia? What was Stephen in the Bible? ¿Se acuerdan? You remember? ¿Alguien me puede decir? Somebody could tell me. Esteban lo escogieron de los 7. Stephen was chosen from the 7. Era un diácono. He was a deacon. Right. Esteban era un diácono. Stephen was a deacon, Pero él estaba haciendo la obra de Jesucristo. but he was doing El trabajo de Jesucristo. the job of Jesus. The work. Entonces, Esteban And then Stephen, estaba lleno del poder de Dios. he was filled with the power of God. El hermano Branham dice Brother Branham says, que tú puedes clamar ser cristiano, hey, you could claim being Christian, tú puedes clamar que tienes el Espíritu you Santo claim that you have the Holy Spirit, y el diablo no se va a enojar. and the devil won't get mad. El diablo se va a enojar The devil will get mad hasta que te vea actuando when he sees you acting lo que Jesús actuó. what Jesus acted. Hallelujah. Es Amen. fácil. It's easy. Yo puedo citar toda la palabra. I could cite all the word. Yo puedo citar todo el mensaje. I could cite the whole message. Y Satanás no se va a enojar. And Satan won't get mad. Pero el minuto But the minute que yo empiezo a actuar, that I start to act, Yes. a él no le gusta. he doesn't Amen. like Yes. Amén. Amen. Ese es el problema. it. This is the problem. Amen. El problema con The nosotros, problem with us, que tenemos mucho conocimiento acá, that we have a lot of wisdom up here, Right. pero no hay nada aquí. but there is nothing right here. Nuestros músculos de fe Our muscles of faith no están ejercitados. are not exercised. ¿Cómo ejercitan los músculos? How do you exercise your ¿Cómo muscles? ejercitas tus músculos? Amén. Amen. No estás en el Nintendo ahí. No, you're not in your Nintendo like Xbox One. Xbox One. No estás ahí no puedes ejercitar los You músculos. can't exercise your muscles. Para ejercitar tus músculos, To exercise your muscles, tienes que ir a correr. you have to run. Tienes que levantar cosas You pesadas. have to lift heavy things. Tienes que estar You moviéndote. have to be moving. Y es lo mismo con la palabra. It's the same with the word. Es lo mismo con el It's mensaje. the same with the message. Queremos llegar al tercer jalón. We want to go to the third Puh. pole, Right. Pero ni siquiera podemos llegar a la primera base. but we can't even reach the first base. Todo el mundo, yo voy a hablar la palabra. All the world is want to say that he wants to Speak the speak the word. word Y que venga a acontecer. and to come to happen. Pero ¿cómo vamos a lograr eso? How are we going to reach that? La única manera que lo podemos lograr The only way we can reach that es is ser llenos be filled with con el Espíritu the Santo. Holy Spirit. Amen. Y entonces ese Espíritu Santo And the Holy Spirit va a actuar is going to act Yes. en ti, in you, a través de ti. through you. Amén. Esa es la cosa. That is the thing. Aquí todo estaba bien. Here, everything is good. Si usted va al siguiente capítulo, If you go to the next chapter, no lo vamos a leer, we're not going to read it. no todo, anyways. Not all of it. No lo vamos a leer porque son como 50, si no me equivoco, a ver. Si son 60 versículos. We're not going to read it because I think there's 60 verses. Pero But los de casa, the house, de aquí, all ones here, la próxima semana the next week, vamos a tener un examen. we're going to have a test.
No, no vamos a tener un examen. Pero But quiero que escudriñe esto, I want you que lo estudie, to study this porque usted necesita saber because you need to know la historia de la Biblia. the story of the Bible. Esteban Stephen conocía knew la palabra. the word. Amen. Esa es la cosa. That is the thing. Ellos pensaban, They thought, ¿cómo estos no tienen letra? how does these No tienen conocimiento. have wisdom? Pero sin embargo, But in fact, ellos conocían la escritura they knew the word mejor que los mismos saduceos, better than the Sadducees, que los fariseos, and the Pharisees, que los escribas. than the scribes. ¿Por qué? Why? Porque había algo en ellos que los impulsaba That impulsed them a hacer las obras de Cristo to do the actions y aprender lo que la palabra decía. and to learn what the word said. Right. Cuando usted mira a un hermano, When you look at a brother, cuando usted mira a una hermana, when you look at a sister, tienen 20 años en la iglesia they have 20 years in the church, y no conoce nada de escritura. and they don't know nothing about Eso me dice algo de esa persona. That tells me something about that person. Esa persona no tiene el Espíritu Santo de Dios. That person doesn't have the Holy Spirit. Nadie dijo amén. Nobody said amen. Necesitamos para que esta escritura venga a tener vida en mí, We need for this scripture to have life in me. necesitamos el Espíritu Santo. We need the Holy Spirit. Right. Usted le pregunta a la gente, You ask the people, ¿qué es lo que dice la escritura? what does the scripture say? Y te dice, bueno, el profeta, Well, they say the prophet. el profeta por allá. Prophet over there. ¿Qué dice la What escritura? does the scripture say? Bueno, él tuvo una visión. We had a vision. ¿Qué dice la What escritura? does the scripture say? Y luego los saduceos del mensaje And the Sadducees of the message. dicen, no, él blasfema en contra del profeta. No, he blasphemies against the prophet. Huh? Es lo que dicen, That's what he said. porque citas la escritura. Because you cite the scripture. Amen. Yo quiero citar esta escritura. I want to cite the scripture. Digo el hermano Branham, Brother Branham said, esto this es is mi absoluto. Amen. Y si esto es el absoluto de William Branham, Amen. This is the absolute of Brother Branham. entonces es mi absoluto también. Amen. ¿Por qué voy a cambiar las cosas? Why I change things. Si usted lee capítulo 7, If you read chapter chapter 7, 7, se da cuenta you find out que el absoluto de Esteban that the absolute of Stephen era toda la palabra, was the whole word. no solamente Moisés. Not only Moses. Él empezó a hablar de lo que escribió Moisés He started talking about what Moses y wrote. todos estaban amén, amén, And amén, everybody was amen. amén. Amen. Y empezó y siguió toda la historia de Moisés. And the whole story of Moses started. Pero cuando llegó a los profetas, They reached the prophets, el resto de los profetas the rest of the prophets, les dijo incircuncisos, uncircumcised, they told them to circumcise Yeah. de oídos Right. the ears y duros de corazón, Right. hard of heart, and heart of heart. Yes. Yes. para entender lo que los profetas hablaron. To understand what the prophets were saying. Y se enojaron. And they got mad. ¿Por qué? Why? Porque ellos no querían sufrir Because they didn't want to suffer la palabra. the word. Y hoy en día Nowadays, la gente tiene ese problema. people have that problem. No quieren sufrir por causa de la palabra. They don't want to Amen. suffer because of the word. That's right. Los ministros The ministers, tenemos árbol espiritual. we have spiritual active Dices, de 500 miligramos. of 500 milligrams. Se le da a la gente. Give it to people. Oh, no, no te preocupes, hermano. Oh, don't worry, brother. Está bien si te cortas poquito el cabello, hermana. It's alright if you cut your hair a little bit, sister. Está bien si usas minifalda, hermana. It's alright if you use mini skirt, sister. Dice usted, hermano, ¿de qué está hablando? What are you talking about, brother? Que les damos una pastillita. That we give them a little pill. No se vaya. Don't leave. No se enoje. Don't get mad. Esteban no tenía esa actitud. Stephen doesn't have that attitude. Esteban tenía la actitud del Espíritu Santo de Dios. Stephen has the attitude of the Holy Spirit Sin pastillas para dolor. without any pills.
Painkillers. painkillers. ¿Ah? No. 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 Usted tiene que tomar la palabra. You have to take the word. Se le dijo a Juan. A Juan, It was told to John, ve y toma el libro. take the book. ¿Cuántos saben dónde está eso? Yeah. How many know where that is? Yes. Apocalipsis. What? Right. Revelation. Capítulo 10. Chapter 10. Right. Le digo, ven, toma el libro del que está sentado en el trono Take the book that is on the throne y cómetelo. and eat it. Y vas a ver muy bueno en tu boca. And it's going to taste really sweet in your mouth. Y después te va a dar diarrea. And then you can have diarrhea. Es lo que dice ahí. That's what it says there. Te va a causar estragos, It's going to cause you struggle, struggle en tu panza. in your stomach. ¿Qué pasa? Te va a limpiar. It's going to clean you. Te va a limpiar de todas las It's impurezas. going to clean you of all the Impurities. impurities. Right. Y es lo que la palabra hace. That's what the word does. Esta gente, That's what esta gente these people, a la que le estaba hablando Esteban, which Stephen was talking to, dice el hermano Branham, says Brother Branham, usted no los podía tocar you couldn't touch them porque no había nada malo en ellos because there was nothing bad in them en lo de afuera. on the outside. Seguían la ley al dedillo. Seguían la ley They followed the law. y no podías decir, oh, hicieron esto malo, aquello malo. You couldn't say that they did this wrong or that wrong. Pero sin embargo, But after all, su corazón their heart no estaba cerca de Dios. wasn't close to God. No querían sufrir They didn't want to suffer por causa del Evangelio. because of the Gospel. gospel. Evangelios son buenas nuevas. Gospel is good news. Pero para esta gente, But for these people, cuando escucharon las buenas nuevas, when they heard the good news, no eran buenas nuevas, it wasn't good news porque se enojaron because they got mad y mataron a Esteban. and they killed Stephen. Usted leímos ahí donde dice que vieron su cara como la cara de un ángel. We read here that they saw his face like the face of an angel. El hermano Branham dice, Brother Branham says, no es que brilló algo, it's not that they like glowed. no es que ellos miraron la columna de fuego, It's not that they saw the pillar of fire. pillar of fire. Pero But un ángel an angel es un mensajero is a messenger. y él venía con la autoridad He came with the authority de un of mensajero a messenger para llevarles la palabra taking the word de la hora. of the word of the hour. Y es lo que nosotros necesitamos, That's what we need. la palabra. The word. Dice, "Ahora tengo, hermano, toda I have it here with everything. 1200 mensajes. 1,500 messages. No, 2,200. 2,000. No, estamos hablando de esto. No more talking about that. Gloria a Dios. Dice Aleluya. usted, ¿qué? What? Usted escucha el mensaje, You hear the message, pero si no lee la Biblia but if you don't read the Bible y no ora, and you don't pray, está perdido. you're lost. Así de fácil. Correcto. Amen. Suena duro, It sounds hard, pero ¿quiere sufrir por el Evangelio? but do you want to suffer for the gospel? ¿O quiere un Evangelio Or do you want a gospel de la Advil? of Adam? Dura 12 horas It lasts 12 hours y no le duele, and it doesn't hurt, pero no cura. but it doesn't heal. No cura, It doesn't heal. No cure. Amen. solamente quita el dolor. It just takes away the pain. Vamos a ir a más escrituras Let's go to another scripture antes de que se me duerman. before you guys get sleepy. Mateo capítulo 5, Matthew chapter 5, versículo 11. verse 11. Aleluya. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you and shall all manner of evil against you falsely for my sake. Somos bendecidos We are blessed cuando la gente when the people habla en contra de nosotros talks bad about us por causa del Evangelio. because of the gospel. Somos bendecidos. We are blessed. No nos gusta. We don't like it. A mí no me gusta I don't like that. que digan que soy un legalista, To say that I'm a legalist porque les digo a las hermanas que se vistan como la Biblia ordena, because I tell sisters to dress like the Bible says.
Porque les digo, como el profeta nos ordenó que nos vistiéramos. Because I tell them how the prophet said to dress. Y la gente ya no le gusta eso. People don't like that. A la gente no le gusta People don't like that. que les diga So tell them que tienen que recibir el Espíritu Santo. that they have to receive the Holy Spirit. Y te voltean la cara. And they turn away from you. Te dicen que no crees el mensaje. They tell you that you don't believe the message. Pero este es el mensaje. This is the message. Right. Santidad a Jehová. Amen. Amen. Holiness Holiness to God. unto the Lord. To the Lord. Yes. Amén. Amen. Gozaos, versículo 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Verse 12. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven, for so persecuted they are the prophets which were before you. Entonces, usted y yo And then you and me necesitamos entrar en la palabra need to enter the word para poder vivir la palabra. to be able to live the word. Si usted y yo no vivimos la palabra, If you and me don't live the word, dos cosas están sucediendo. two things are happening. Usted no tiene el Espíritu You Santo. don't have the Holy Spirit. Usted no conoce la Escritura You don't know the Scripture porque no lee la Escritura. because you don't read the Scripture. Amen. Right. Si usted no sabe leer la Escritura, If you don't know how to read the Scripture, pero usted tiene un teléfono we have a phone, de $500, $500 phone. usted puede bajar la Biblia You can download the Bible y la puede estar escuchando todo el and tiempo. you can listen to it the whole time. No hay excusa. There is no excuse. En Apocalipsis dice, Revelations it says, bendito el que escucha blessed is the one who hears y el que lee. and that reads. Amen. No hay excusa. There's no excuse. Si usted no conoce la If Escritura, you don't know the word, es problema suyo. that's your problem. No culpe a Dios. Don't blame God. Amén. Amen. En aquel día And that day, nos van a preguntar, they're going to ask us, ¿qué hiciste con esta Biblia? what did you do with that Bible? ¿Qué hiciste con tu tableta? What did you do with the tablet? ¿Qué hiciste con tu What teléfono? did you do with your phone? ¿Qué hiciste con los 700 mensajes que hay en español? What did you do with the 700 messages that they are in Spanish? ¿Qué hiciste con eso? What did you do with it? ¿Y qué respuesta vamos a dar? What answer are we going to give? Esa es la pregunta que tenemos. That's the question we have. Aleluya. Lucas 6:22. Luke 6:22. Es lo mismo. It's the same thing. La bienaventuranza. Versículo 22. Verse 22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Blessed are ye when men shall hate you. Amen. And Hallelujah. they shall separate you from their company, Yes, and they gloria a shall Dios. put you and cast out your name as evil for the Son of Man's sake. Pero a nadie nos gusta hacer esto. But nobody likes doing this. No nos gusta. We don't like that. Amen. No nos gusta llamarle al pecado por su We nombre. don't like calling sin by its name. No nos We gusta. don't like that. Porque no nos gusta sufrir el reproche. Because we don't like to suffer. Right. Yes. Yes. No nos gusta sufrir. We don't like to suffer. Hoy en día Nowadays, vivimos en una cultura we live in a culture donde se nos enseña when we are taught que no debemos de maltratar a nuestros hijos. that we should not Mistreat. mistreat our children. Y le llaman nalgada, dice, si le das una nalgada es maltrato. If you spank them and mistreat them. Una vez José me dijo, One time, Jose told me, te voy a llamar al 911. I'm gonna call 911. Agarré el celular, I got the phone, se lo di I gave it to him, y luego me quité el cinto. then I took out my belt. Llámalo antes de que te pegue, porque después de que te pegue, no sé cómo le vas a llamar. Call him because after I hit you, I don't know how you can call him. Esa es la última vez que me dijo que le iba a llamar al 911. That's the last time he told me he was gonna call 911. Le di. I spanked him. Ese es el problema. That's a problem. El espíritu de allá afuera Spirit out there, se ha metido en la iglesia. Amen. coming to the church. Y la gente le dice a uno, When people
world tells you, ya no voy a ir a la I'm not iglesia. going to go to church no more. Bye. See you, right? ¿Por qué? Why? Porque no quieren sufrir Because they don't want to suffer. el reproche. Oh, El reproche, reproach. the reproach Por causa del evangelio. because of the gospel. That's right. No está fácil este mensaje, It's ¿eh? not easy. No está fácil. It's not easy. Versículo Juan 15. John 15. Aquí no está hablando un apóstol. Un apóstol no está hablando aquí. The apostle is not speaking here. Un profeta no está hablando aquí. The prophet is not speaking here. Aquí está hablando el Dios del cielo y de la tierra. Here is speaking the God of Heaven and earth. heaven and earth. Right. Juan 15, John 15, versículo 18. verse 18. Vamos a empezar en el versículo 17. We're going to start in verse 17. Esto os mando que os améis unos a otros. These things I command you, that ye love one another. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. If the world hate you, ye know that I hated me before I hated you. Right. Dice el hermano Branham, Says Brother Branham, si a ti te ama el mundo, that if the world loves you, entonces Jesucristo no está en ti. then Jesus is not in you. Right. Todos los homies All the ones te quieren mucho. that love you a lot, ¿Por qué? why? Porque no estás desplegando la señal, Because you're not putting out the signal, the token. the token. No estás desplegando a You're Jesucristo. putting out Jesus Christ. Cuando te dicen un chiste sucio, When they tell you a dirty joke, you laugh. cuando te muestran una película sucia, When they show you dirty. a dirty movie, El hermano Abraham dijo que un hombre y una mujer besándose, Brother Branham said that if a man and a woman kissing, eso estaba sucio. that was dirty. Cuando no eran esposo y esposa. And it was not Right. Esposo y esposa. Husband and right, wife. husband and wife. Y nosotros, And us, se nos hace tan común it's so common que nuestros hijos miren hombres y mujeres for our children to see women and men, en nuestras computadoras, computers, en nuestras tabletas, tablets, en nuestros teléfonos, smartphones, en nuestras televisiones, TVs, besándose. kissing. ¿O no está errado? It's not wrong. No, hombre con mujer está bien que se besen, Man with woman is good when they kiss. si son esposo y esposa, If they're If they're man and wife. Amen. husband and wife. husband and wife. Pero si no, But if they're not, es adulterio. it's adultery. Y eso le estamos enseñando a nuestros That's hijos. what we're showing our children. Yes. Por eso nos aman. That's why they love us. Hallelujah. Pero cuando tu hijo te dice, But when your child tells you, eres muy duro you're conmigo, too hard on me, eres muy dura conmigo, you're too hard on me. todos mis amigos tienen teléfono, All my friends have a phone. todas mis amigas tienen teléfono. All my friends have a phone. ¿Y? And, So. Exactly. ¿Y? and, Esta es mi casa. this is my house. Mientras vivas en mi casa, While you live in my house, vas a hacer lo que yo diga. you're going to do what I say. Gloria a Dios. Amen. Así es. That's right. Amen. Amen. Yo también traigo mis amenes. And I have my amens too. Pero si todo está bien, But everything's alright. ¿por qué no se vaya a enojar Junior? Don't let Junior get mad. Cómprale una tableta Buy him a tablet para que mire lo que él quiera. so you can see whatever he wants. Para que esté en Facebook, en Twitter y qué más y qué más. So you can be on Facebook and Twitter and everything else. WhatsApp y todo. WhatsApp and everything. Y que tenga un código, una password. And for him to have a passcode Y que no te lo diga a ti. and not let him tell you the password Porque es su vida privada. because it's his private life. Not in my house. No. No en mi casa. Sería más rápido si lo digo en inglés. No sé. Si fuereis del mundo, versículo 19, si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo.
Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. If you were not of the world would love his own, but because ye are not from the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hated you. Observe lo que dice Jesucristo. Observe what Jesus Christ says. Yo os elegí del mundo. I chose you from the world. ¿Cuántos de aquí los eligió él del mundo? I chose you from the world. Él me eligió a mí del mundo. He chose me from the world. De todos los 200,000 personas que hay aquí en Alburquerque, All the people that are here in Albuquerque, Él me escogió a mí. He chose me. Él te escogió a ti. De todo Estados Unidos, All United States, Él te escogió a ti. De todo México, all Mexico, Él te escogió a ti. De todo Centroamérica, all Central America. Él te escogió a ti. Amén. Nos escogió. He chose us. ¿Para qué? For what? Para sufrir por causa de Él. To suffer for Amen. his cause. Right. Amen. Se acabaron las amigas. All the amens. Nos escogió para sufrir por causa de Él. Amén. Amén. For his cause. ¿Por qué? Why? Porque vamos a reinar con Él. Because we are going to reign with him. Right. Amen. Y para reinar And to reign with him, tenemos que sufrir we have to suffer como Él sufrió. how he suffered. Esteban Stephen va a reinar con Él is going to reign with him porque Él sufrió because he por causa del Evangelio. for the cause of the gospel. Aleluya. Praise the Lord. Gloria al Señor. Amen. El mismo siguiente capítulo 16. The next chapter, Observe lo que dice Jesús. observe what Jesus Christ said. Nosotros nos enojamos. We get mad. Oh, el pastor ya no me quiere hablar. Oh, the pastor doesn't want to talk to me Porque le dije que estaba errado lo que él predicó. because I told him that it was wrong what he said. Le mostré por la palabra que estaba errado. I told him by the word that he was wrong. Y ya no me quiere saludar. And he doesn't want to say hi to me anymore. Y And si tú estás correcto con esta palabra, if you're right with this word, deja que todo el mundo se enoje contigo. the world get mad at you. Pero quédate con la palabra. Amén. Amén. Versículo 2. Verse 2, Versículo 1, perdón. verse 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Ahí está. These things have I spoken unto you, that ye should not be offended. No se ofenda. Don't get offended. Si usted dice la verdad, If you tell the truth de acuerdo a la palabra, according to the word, y yo me ofendo, and I get offended, y yo no le hablo a and I usted, don't talk to you, y yo le volteo la cara, right? turn my face, porque usted me dijo la verdad, Because you told me the truth, muestra una cosa, that shows one thing. que yo no tengo el Espíritu Santo. Amén. Holy Spirit. Amen. Fácil. Amén. Negro, negro, blanco, blanco. Amén. Black, black, white, white. Amén. Amen. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Verse 2, they shall put you out of the synagogues. Ye, the time cometh that whosoever killeth you think that he doth God's service. Lo corren de la iglesia. They kick you out of church. Oh, es que él no estaba de acuerdo con nosotros. No estaba de acuerdo He didn't agree with us. con nuestra doctrina. With our doctrine. No le hablen. Don't talk to him. Hermanos, no le llamen por teléfono. Brothers, don't call him by the phone. No lo Don't visiten. visit him. Se lo digo porque eso me dijeron a mí. Ajá. I tell you that because they told me that. Alguien se sale de la iglesia Somebody leaves a church y ya no quieren que le hable. and they don't want to talk to them. ¿Qué clase de pastor? What kind of pastor? No se preocupa por una oveja dolida. Worry for a hurt sheep. Una oveja que está dolida A sheep that is hurt necesita la ayuda del pastor. needs the help from the pastor. Amen. No que el pastor la aviente a los lobos. Not the pastor to throw to the wolves. Right. Versículo 3. Verse 3. Y hará esto porque no conocen al Padre ni a mí. Verse 3. And these things will they do unto you because they have not known the Father nor me. ¿Cómo? How? Pero tienen el pilar de fuego ahí. They have the pillar of fire Y la foto de Holman acá. and the picture of woman right there. Y And no conocen al Padre.
They don't know the Father. no lo conocen al Padre. They don't know the Father. Porque si conocieran al Because Padre, if they knew the te Father, conocieran a ti también. Amén. Y me conocieran a mí también. Amén. Y te amaran a ti. and they loved Así you, es. Y me amaran a mí. and they love me too. Aunque no estuviéramos de acuerdo en la doctrina. Amén. Even if we don't agree in the doctrine. Amén. That's right. Amén. Pero este es el problema. This is the problem. Que no conocemos That we don't know al the Padre. Father Porque no tenemos el Espíritu Santo. because we don't have the Holy Spirit. Y no tenemos el Espíritu We Santo don't have the Holy Spirit porque no escudriñamos la Escritura. because we don't Search. search the Word. Right. That's right. ¿Qué dijo Pedro? What did Paul say? Peter. Dijo Pedro, Dios le da el Espíritu Santo God gives the Holy Spirit a aquellos que le obedecen. to those who obey. Amen. ¿Se acuerdan que leímos eso? You remember we read that? Amén. Amen. Vamos a otras dos escrituras más. We're going to go to another Okay. scriptures. 4. 4. Romanos 8, Romans 8, versículo 18. verse 18. Romanos está después del libro de los Hechos. Romans after the book of Acts. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared to the glory which shall be revealed in us. La gloria The glory se manifestará will be manifested en nosotros. in us. Amen. Pero primero But first, tenemos que sufrir. you have to suffer. Muy diferente Very different al evangelio que predican las otras to iglesias. the gospel that the other churches preach. Oh, usted no tiene que sufrir. Or you don't have to suffer. Hay una iglesia que se llama Pare de Sufrir. There's a church called Stop Suffering. Así se llama. That's what it's called. Pare de sufrir. Stop suffering. Cuando usted viene al evangelio, When you come to the gospel, usted empieza a sufrir Amén. you begin to suffer por causa del evangelio. because of the gospel. Porque por causa del evangelio, For the cause of the gospel, nuestra propia familia aún nos aborrece. our own family even Hate us. hate us. ¿Por qué? Why? Porque no quieren Because they don't want. el amor de Cristo. They don't want Amén. That's right. Porque el amor de the Cristo love of Christ cambia tu vida, changes your life, transforma tu vida. transforms your life. Gloria al Señor. Amen. Segunda de Corintios, 2 Corinthians capítulo 1, chapter 1, versículo 5. verse 5. Pablo estaba sufriendo. Pablo estaba sufriendo Suffering por causa del evangelio, because of the gospel, por causa de los corintios, for the cause of the Corinthians, por causa de los hermanos. for the cause of the brothers. Versículo 5 Verse 5, de segunda de Corintios 1. 2 Corinthians 1. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. For as the sufferings of Christ abound in us, so our consolation also abounded by Christ. Entonces sufrimos por causa de Él, We suffer by the cause of Him, pero Él nos da el consuelo, but He gives us the comfort. comfort. Él nos conforta. He comforts us. ¿Cómo nos conforta? How does He comfort us? Amen. Cuando hablamos con Él. When we talk to Him. ¿Cuántos han hablado con Dios? How many have talked to Him? Amén. Gloria a Dios. No todos, pero bueno. Not all of us. ¿Cuántos han hablado con Dios? Cuando usted habla con When Dios, you talk with God, hay un consuelo en ti. there's a comfort in you. Hay una consolación en ti There's a comforting in you que Él solamente te puede dar. that only He can give you. That's right. Pero si no hablamos con Él, But if we don't talk to Him, eso es parte de caminar con Él. that is part of walking with Him. Tiene que hablar con Él. You have to talk. Amén. Oración es importante. Prayers that are important. Si Amén. no oramos, If we don't pray, estamos débiles we are weak. en la fe In faith, y no tenemos consuelo. we don't have comfort. Esa es una cosa que necesita la iglesia. That's what the church needs. Versículo 6. Verse 6. Pero si somos atribulados,
es para vuestra consolación y salvación. And whether we be afflicted, it is for your consolation and salvation. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? What is Paul saying? Él está sufriendo He is suffering por la consolación for the comforting y salvación and salvation de los corintios. of the Corinthians. El ministro The minister tiene que sufrir has to suffer para traer consuelo to bring comfort a los creyentes. to the believers. Amen. No es fácil It's not easy ser ministro, to be a minister, pero es necesario but it's necessary para traer consuelo to bring comfort y salvación and salvation a los to creyentes. the believers. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir de las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Which is effectual in the enduring of those same sufferings, which we also suffer, or whether we be comforted, is for your consolation and salvation. Nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. And our hope of you is steadfast, knowing that as ye are partakers of the suffering, so shall ye be also of consolation. Amen. Sufre, You suffer, yo sufro contigo. I suffer with you. Y yo soy las manos de Jesús. I am the hands of God. Yo soy los pies de Jesús. I am the feet of God. Right, Yo right. soy el hombro de Jesús. I am the shoulder of God. Yes. Tú eres las manos de Jesús. You are the hands of God. Tú eres los pies de Jesús. You are the feet of God. Tú eres el hombro de You Jesús. are the shoulder of God. Se preguntó un día, He asked, alguien preguntó, one day somebody asked, ¿cuál es la parte what is the parte más importante del the cuerpo? most important part of the body? ¿Sabe usted cuál es la parte más importante del cuerpo? You know which one is the most important part of the body? El hombro. The shoulder. ¿Por qué? Why? Porque ahí puedes llorar. Because there you can cry, Y ahí puedes dar consuelo a alguien. and Amen. there you can give comfort to someone. Amen. Ve usted, esto no solamente es sufre, 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 sufre. This is not always suffer, suffer. También es da consuelo. It is to give comfort. Amen. ¿Se acuerdan de la zarigüeya? You remember the Opossum. opossum? Ella estaba sufriendo. It was suffering. Ella estaba sufriendo. It was suffering. Estoy pensando en español. No sé. Ella estaba sufriendo, It was suffering, pero estaba dando consuelo but it was giving comfort a los bebés. to the babies. Nunca dejó And nevertheless, a los bebés the babies morir. died. Dio todo lo que ella tenía It gave everything that it had Yeah. para darle a esos bebés. to give to the babies. Por eso, That's why cuando presentaron al hermano Branham, Brother Branham, cuando era un bebé, when he was baby, lo trajeron a la iglesia de la zarigüeya. they bring him to the church of the apostles. Right? A la iglesia de la zarigüeya. Cuando era un bebé. When he was baby. ¿Por qué? Why? Porque la zarigüeya da todo Because the apostle gives everything por sus bebés. for the babies. Right. Usted y yo You and me, estamos representados we are represented en esa zarigüeya. in that apostle. Ella estaba sufriendo, It was suffering. pero estaba ahí a los pies, a los escalones It was at the steps de la casa del profeta, of the house of the prophet, esperando waiting para su propio consuelo. for its own Comfort. Yeah. Así es como usted y yo debemos de venir That's how you and me should come a los pies de la cruz, to the feet of the cross, esperando waiting por nuestro propio consuelo, for our own comfort, Comfort. sin dejar de ayudar without leaving to help a aquellos que necesitan nuestra ayuda. for those who need our help. Pero ¿qué tal si yo me muero? What about if I die? No importa, It doesn't matter. el consuelo va a venir. The comfort is going to come. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Filipenses, Philippians capítulo 3, chapter 3, verso 8. verse 8. Para sufrir To suffer, tenemos que olvidarnos de todo.
we have to forget everything for forget sake. everything. Tenemos que olvidarlo todo. We have to forget everything. Versículo 8. Verse 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Verse 8. He doubtless and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus, my Lord, for whom I have suffered the loss of all things and do count them but dung, that I may win Christ. Amen. ¿Perderlo todo? Lose everything, Sí, todo. everything. Las faldas cortas, The small skirts, los shorts, the shorts, pantalones cortos, short pants, el maquillaje, the makeup, los aretes, the earrings, las zapatillas altas, the big heels, ah, los amigos que no te convienen en Facebook. the friends that are not good for you in Facebook. Perderlo todo Lose everything por causa del Evangelio. for the cause of the gospel. Y eso no es nada, That is nothing. porque un día Because one day, vamos a perder nuestra casa, we're going to lose our house, vamos a perder nuestro we're trabajo going to lose our job, por causa del Evangelio. because of the gospel. Porque la apretura viene. Because this place is coming. Y cuando eso venga, And when that comes, vamos a mostrar nuestros colores. we're going to show our colors. Hay que empezar a mostrar nuestros colores We need to start showing our colors ahora mismo. right now. Amen. Piérdelo todo por causa de Cristo. Lose everything for the cause of Si Christ. quieres ganarlo a Él, If you want to win Him, tienes que perderlo you todo. need to lose all. Tienes que You sufrir need to suffer el sufrimiento de Esteban. the suffering of Stephen. Su cuerpo estaba sufriendo, His body was suffering, pero su cara, but his face, sus ojos, his eyes estaban mirando al cielo. were looking. Aleluya. Estaban mirando a Dios They were looking at y a Jesucristo a la diestra. Sí, Jesus Señor. Christ at his side. At the Aleluya. right hand. The right hand. Ajá. Amen. Sufrimiento aquí, Suffering here. consuelo allá. Hallelujah. Gloria al Cordero. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Versículo 12, con esto terminamos. De 1 de Pedro 4. 1 Peter 4, verse 12. Gloria al Señor. Oh hermanos, apreciamos al hermano Josué. Amén. Bueno, allá está Josué. También lo apreciamos. Ay, Josué. Apreciamos al hermano César. Es mi tocayo. Gloria al Señor. Sí, amén. Primera de Pedro 4:12. 1 Peter 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, and though some strange thing happen unto you. Cuando viene la prueba de fuego, When the trial of fire comes, no es extraño. it's not strange. Eso es lo que está supuesto a suceder That is what it's supposed to happen a cada verdadero creyente. to every real believer. Si usted está pasando por prueba, If you're going through a trial, si usted está sufriendo if you're suffering por causa del Evangelio, for the cause of the gospel, porque se está tratando de levantar por Cristo because you're trying to lift up for Christ, y sufre and you suffer, y se sufre, and you suffer, no se preocupe, don't be worried. usted va en el camino correcto. You're in the right way. Amén. Si usted está sufriendo por causa del Evangelio, If you're suffering for the cause of the gospel, usted va en el camino correcto. you're in the right Si way. usted está subiendo esa montaña, If you're going up that mountain, usted va correctamente. you're going the right way. Usted tiene que llegar hasta al tope de la You montaña, have to go to the tip of the mountain donde está esa cruz. where that cross is Y at, usted tiene que ser crucificado con Cristo. and you have to be crucified with God. Hallelujah. Eso es lo que cada creyente tiene que hacer. That's what every believer has to do. Versículo 13. Verse 13. Sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. But rejoice inasmuch as ye are partakers of Christ's sufferings,
that when his glory shall be revealed, he may be glad also with exceeding joy. Aleluya. Glory. Versículo 14. Verse 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Hallelujah. If ye be reproached for the name of Christ, happy are ye, for the Spirit of glory and of God rested upon you. On their part, he is evil spoken of, but on your part he is glorified. Ellos pueden blasfemar el nombre de Cristo. They can blaspheme, Blasfeme. El nombre de Cristo. the name of God, Pero no tú y yo. but not you and me. Tú y yo vivimos Me and you live para glorificar, to glorify, para exaltar to exalt el nombre the name que es sobre todo that nombre. is above all names, El nombre de the Jesucristo. name of Jesus Christ. Hallelujah. Tu vida, Your life, mi vida, my life, tienen que ser reflejo have to be a reflection de Jesucristo. of Jesus Christ. Amen. Cuando tú te miras When you look at yourself en el in espejo, the mirror, ¿qué miras? Amen. Amen. ¿Miras a Jesucristo you look at Jesus Christ, o todavía te miras a ti? or do you still look at yourself? Ah, it's a new. Tenemos que ser moldeados You have to be molded hasta que la imagen de Cristo the image of Christ sea reflejada to be reflected en nosotros. in us. Hallelujah. Si estás sufriendo If you're suffering por causa del for Evangelio, the cause of the gospel, si estás sufriendo if you're suffering por el servicio a los for santos, the service of the saints, vamos bien, you're going the right way. Amen. porque este es un cambio, Because this is a change. es el cambio, This is the change. es el cambio This is a change de tiempo of time a eternidad. to eternity. Amen. Please stand. Aleluya. Amen. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar. Let's pray. Padre Celestial, Heavenly Father, te agradecemos, Señor, we give you thanks por la oportunidad que nos das for the opportunity you give us de venir juntos to come together y escudriñar tu palabra. and search your word. Padre, ayúdanos, Señor, Help us, Lord, a hacer una reflexión to be a reflection de tu palabra. of your word, Que cuando la gente nos mire, that when the people see us, se den cuenta they realize que también nosotros that us too hemos estado con Jesús. have been with Jesus. Ayúdanos, Señor, Help us, Lord, para ser igual a ti. to be equal to you, Para, Señor, poder dar el reflejo de tu imagen to give the reflection of your image al resto de la gente. to the rest of the people, Para que más puedan venir a ti. so more can come to you, Para que la gente pueda saber so people can know que todavía hay un pueblo, that there's still people, people que todavía sirven that still serve a un Dios vivo of a living God, y están dispuestos, and are willing, willing a dar su vida to give their lives por tu causa. for your cause. Amen. Ayúdanos, Señor. Help us, Lord. Llévanos con bien a nuestros hogares. Take us with goodwill to our houses. Ayúdanos, Señor. Help us, Lord. Protégenos. Protect us. Protégenos el resto de la semana. Protect us the rest of the week. Que tu Espíritu Santo That your Holy Spirit nos guíe. would guide us Que escudriñemos tu palabra. to search your word, Y que, Padre, la podamos vivir. and we can live it Padre, porque lo pedimos because we ask you this en el nombre de in Jesucristo. the name of Jesus Christ. Amén. Amen. ¿Cuál capítulo? What chapter? Vamos a leer para el próximo miércoles. Or we can read for the next. 7 de qué? De Hechos. El capítulo 7 de Hechos. Chapter 7 of Acts. Dios les bendiga.